Muchas gracias a los que el presidente de este Congreso y a las autoridades que nos han invitado, y también debo agradecer las palabras que las sé auténticas, pero que realmente han actuado como un salvavidas de plomo va a ser, porque cuando termine seguramente mi breve exposición ustedes se van a preguntar, ¿y esto era lo que dijo Juan Carlos que hay que escuchar? Y además otra cuestión, es muy sencillo ser buenos dentro de la educación agropecuaria, en especial argentina, porque somos muy poquitos. Somos realmente... nos sobran los dedos de la mano para plantear quién está dentro de la educación agropecuaria. Y es algo que se mantiene también en el nivel mundial, ¿no? Excepto quizá donde hay mayor cantidad es en Francia, que realmente ha sido un país que tiene muy desarrollado todo lo que es la educación agropecuaria y que tiene legislación sobre educación agropecuaria desde fines del siglo XIX, y con una ley muy interesante. No es el motivo de esta central de esta pequeña charla, pero vale la pena recordarlo por lo que dijo Juan Carlos, que no hay una ley argentina en materia agropecuaria, ¿no? De educación, perdón, agropecuaria. La ley de 1865 francesa plantea pocos artículos, y uno de los primeros artículos que me parece muy interesante es que plantea que lo agrícola, la agricultura, es un objeto muy complejo, y oigan ustedes bien, y que merece ser enseñado y merece ser aprendido. Es decir, una ley lo tiene que plantear, porque en el colectivo social la idea era que las tareas agrícolas se transmitían de generación en generación y que eran aparentemente sencillas. Digo aparentemente sencillas porque ustedes conocen muy bien que desde los albores de la humanidad la agricultura la ha acompañado, y hay realmente complejas técnicas de conservación, con complejas técnicas genéticas que incluso después, con la profesionalización de la carrera de ingeniero agrónomo, llegan a una sistematización. Entonces, realmente había que destacar la complejidad de lo agrícola y esta cuestión de que merece ser enseñado y merece ser aprendido. No es banal lo que plantea esta ley, que a nuestros oídos puede resultar hoy, contemporáneos de este milenio, puede resultar extraño. Bueno, nosotros realmente con Juan Carlos nos preguntábamos cuál puede ser el interés directo de este grupo de profesionales, es decir, que han pasado por todos los grados, incluso por el nivel universitario, algunos de los que también conozco de aquí, algunos incluso tienen posgrados universitarios. ¿Cuál puede ser el interés de lo que es la formación, su propia formación, habida cuenta que ya la han dejado atrás? De todos modos, es clave en cuanto a ustedes como integrantes de una asociación profesional, porque en la formación de las profesiones una de las voces importantes a tener en cuenta son las asociaciones profesionales, cualesquiera sean las profesiones en juego. En este caso, vamos a dirigir esta pequeña presentación a lo que es a los ingenieros miembros de los consejos profesionales y a los profesionales que han pasado por esta formación. Lo que queremos hacer es vincular la formación con la profesión, es decir, mirar hacia atrás un momento en la vida profesional para, por supuesto, proyectarnos incluso al futuro. El título del tema, la formación del ingeniero agrónomo y los desafíos profesionales, Escilia y Caribdis. Les queremos hacer recordar, por aquellos que quizás no lo recuerden, no lo hayan leído, estamos refiriéndonos a
Odiseo, según Homero, que en su viaje de retorno a su isla tenía que pasar por dos lugares, elegir dos alternativas, una de dos alternativas. Una era Escilia, una roca totalmente abrupta. A ver si la tenemos aquí. Una roca abrupta en la cual realmente casi todos los barcos perdían el rumbo y perdían también la vida los navegantes. Y por otro lado, que acá lo tenemos, el remolino, por el cual también desaparecían los barcos. Es decir, ¿qué queremos decir esto? En este momento hay una situación dilemática que se le presenta a la profesión desde el punto de vista de la formación, que es esta cuestión de, por un lado, el modelo productivista, que es el modelo con el que ha sido formada la gran cantidad de ingenieros agrónomos hasta el momento, y las cuestiones de sustentabilidad, que son un poco también ética, sustentabilidad, cuidado del medio, etcétera, que son las cuestiones que presenta el otro cuerno del dilema. Entonces, esto plantea dilemas, por supuesto, muy importantes en el ejercicio profesional, también en los programas últimamente, pero vamos a ver en qué consiste este pero. Hay tres distintos ámbitos que afectan en los desarrollos curriculares, en este caso, de la carrera de ingeniero agrónomo. Uno es la comunidad científica, es decir, hasta a qué altura está el desarrollo de las ciencias y tecnologías agropecuarias en el momento. Ustedes saben que todo el mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación sigue avanzando y todo esto tiene que entrar de algún modo en el diseño de las carreras universitarias. Por otro lado, el Estado con sus regulaciones, por ahora dejémoslo allí. Además, el mercado laboral, es decir, la profesión. Esto plantea distintas lógicas que se le imponen a la universidad en lo que es el desarrollo curricular. Por un lado, la lógica de las disciplinas en la comunidad científica. Piensen ustedes los cambios que ha habido en el campo de genética agrícola, por citar una de las disciplinas que conforman casi todos los currícula de formación de los ingenieros agrónomos. Por otro lado, el mercado laboral, la lógica de las profesiones, el avance que tienen de suyo las profesiones. Y por otro lado, el Estado con la lógica de las regulaciones. Que esto quizás es lo menos conocido en general por las profesiones, pero que en los últimos años, especialmente en las carreras llamadas carreras tuteladas por el Estado, entre las que está ingeniería agronómica, hace que se tenga que, a la hora de diseñar planes de estudio, se tenga que tener en cuenta algunas cuestiones que ahora voy a plantear. Qué rápido que pasa realmente. Bueno, la lógica de las disciplinas, cómo afecta el estado del arte de las disciplinas y unos conceptos que realmente son nuevos dentro de las ciencias y que sin duda no estaban en juego, por ejemplo, en los albores de la carrera de agronomía en el país. Hoy estuvieron hablando de Santa Catalina, del Instituto de Santa Catalina, que es el primero que otorgó título de ingeniero agrónomo. Ahora, de todos modos, tenemos una vieja polémica con La Plata, nosotros, Buenos Aires y La Plata, porque aparece primero en 1904 la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y en 1905 la de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. Así que andamos por un año en estas cuestiones. Entonces, hace más de 100 años, esta cuestión de la interdisciplinariedad no era una cuestión a ser tenida en cuenta en los planes de estudio. Yo he hecho análisis de los planes de estudio de las dos únicas universidades públicas que había en el momento, a principios del siglo XX, que son La Plata y Buenos Aires,
Y realmente lo de la interdisciplina, lo de la transdisciplina, lo de los abordajes sistémicos, realmente no aparecía. Eran planes cartesianos donde cada disciplina estaba aislada y por allí algún nodo en el cual se intentaba hacer algún tipo de síntesis en algún espacio curricular. El mercado laboral es la lógica de las profesiones y ahí aparece toda la cuestión muy de este ámbito, que son las competencias, antes llamadas incumbencias, que en el caso del ingeniero agrónomo, cada una de ellas, son 44, como ustedes bien saben, son 44, ahora se llaman competencias en el caso de las carreras tuteladas por el Estado. ¿Qué es esto de carreras tuteladas por el Estado? Esto aparece con la Ley de Educación Superior en 1995, en donde se habla que hay un grupo de carreras que son de interés del Estado. Y ahí el Estado va a pedir algunos requisitos y la idea es, por eso ha sido tan, por supuesto, criticada la Ley de Educación Superior por las universidades, pero la idea que se tiene en el momento es de alguna manera proteger a la comunidad del posible ejercicio o malpraxis de alguno de los egresados de estas carreras. Y les digo cuáles son. Medicina, por supuesto, las ingenierías, veterinaria y por el momento hay algunas más, arquitectura, etcétera, pero se comenzaron a aparecer en tandas. Medicina fue las primeras y la segunda tanda fueron las ingenierías. Y dentro de las ingenierías aparece la ingeniería agronómica. La carrera de ingeniero agrónomo tiene ciertas regulaciones, después voy a hacer alguna referencia. Y esa carrera, perdón, qué difícil. Bueno, lo que les quería comentar que aparece en la ley las 44 competencias a través de una resolución que tiene que tener el ingeniero agrónomo. Por lo cual, si hay competencias de las cuales tiene que dar cuenta la universidad, es evidente que tiene que proveer asignaturas, plan de estudios, contenidos, etcétera, que atiendan a esas competencias. Son 44, son múltiples y por lo que sé de la historia de la asociación profesional, del consejo, detrás de cada una de ellas hay una conquista profesional, porque estas competencias eran las viejas incumbencias y son las que los autorizan, los habilitan a ustedes a realizar ciertas acciones en las cuales solo un ingeniero agrónomo está habilitado a ejercerlas. Esas son las que nosotros llamamos de tipo 1 y otras competencias en las cuales él concurre junto con el ingeniero agrónomo otras profesiones. Esto está muy unido con la lógica de regulaciones del Estado. Bueno, quizá ustedes, acá hay gente realmente muy joven, pero quizá no hayan pasado por lo que ha sido en los últimos años la carrera de agronomía de todo el país. Las 28 de gestión pública han pasado por las llamadas acreditaciones, en las cuales un organismo, que es la CONEAU, nos acredita de si realmente cumplimos con este pacto social, de decirle a la sociedad que estamos formando profesionales con este conjunto de competencias, de que, entre otras cosas, producimos cuidando al medio, etc. Esto es, en muy breve, lo que se hace a través del proceso de acreditación de las carreras y a través de un organismo que depende del que es autárquico, pero está inscripto dentro del Ministerio de Educación, que se llama CONEAU. Quizá ustedes, solamente los muy nuevos egresados, conocen estos procesos de acreditación de las carreras. La cuestión no es sencilla, porque si no se acredita una carrera, no se puede dar título.
no se puede dar título con validez nacional, por lo cual no es menor el Sayo la problemática que enfrentan las universidades, todas, las de 100 años o las recientemente creadas, las intermedias, es decir, todas, absolutamente todas, tienen que pasar por ese proceso de acreditación. Por lo cual es toda una conmoción en el nivel, en el diseño curricular, y es toda una conmoción todo el proceso por el cual cuando estamos en año de acreditación. Bien, por supuesto que esto debería ser una cuestión equilibrada, cómo entran estas variables en las carreras, pero a veces estas variables tienen un peso mayor, por ejemplo, la regulación del Estado, o bien la lógica de las profesiones, o bien lo que es la comunidad científica. Cuando hay un predominio de la lógica profesional, es decir, de las competencias, en este caso del ingeniero agrónomo, la formación se hace solamente mirando ese grupo de competencias solamente. Y de esta forma es mirar el futuro realmente a través del espejo retrovisor. Porque, bueno, predomina el cortoplacismo, carrera manejada por el mercado laboral, egresados muy ligados a un puesto de trabajo, tecnicismo, mucho más cerca a toda una formación técnica que a una autonomía, que lo darían, por ejemplo, un mayor hincapié en lo que son las ciencias básicas, buena inserción laboral, pero con horarios bajos, ¿no? Porque aparece toda esta cuestión. Si puedo contratar, si tienen una formación técnica, yo prefiero para un puesto de mando medio contratar a un ingeniero, pero le pago como a un técnico de mando medio. Yo no estoy hablando en el caso de la Argentina, que a la profesión realmente le va muy bien, pero esto se observa en otros países con mucha fuerza, ¿no? Cuando predomina la lógica disciplinaria, la académica, tenemos el síndrome de la Torre de Marfil, la universidad encerrada, una carrera académica o de investigación muy fuerte, una visión sistémica de profesiones y oficios, es decir, hay una diferenciación, pero carreras muy largas, muy poco orientado a lo práctico y un mercado laboral muy segmentado en nichos de excelencia para el profesional de esa carrera. En este caso sería, por ejemplo, el ingeniero agrónomo. Y respecto de la lógica de las regulaciones, digamos, el extremo cuando pesa mucho esta variable son aquellas carreras de ingeniero agrónomo totalmente reguladas por el Estado, como en el caso de Suiza, por ejemplo, podría ser un ejemplo, donde el ingeniero agrónomo es un productor y para mantener la tierra dentro de la familia tiene que haber alguien que siga la carrera de ingeniero agrónomo para poder después tener las competencias y poder certificar este ejercicio profesional dentro de su pequeño predio. Este es el caso quizá más extremo de regulación del Estado. En general, la tenencia de la tierra es un bien público prácticamente, y yo creo que el caso de esto más extremo es el caso de Suiza, como les decía, de la Confederación Helvética, y quizá, por supuesto no tan extremo, pero de alguna manera también Francia, donde hay una profesionalización del agricultor. Para poder llevar adelante una explotación se requiere tener una formación, se requieren ciertas competencias como las competencias para cualquier otro nicho de trabajo. Bueno, vamos a pasar un poco más rápido esto. ¿Qué pasa en nuestro país en la formación del ingeniero agrónomo? Bueno, uno puede ver al vaso de dos maneras, o medio lleno y pensar en lo lleno como positivo o como negativo. Bueno, yo voy a pasar un poco más rápido de esto, pero les cuento en este momento en lo que está el país. Cuando digo el país estoy hablando de las carreras de ingeniero agrónomo, de gestión de las universidades de gestión pública. Son 28 carreras, de unidades académicas en general son facultades o departamentos, como en el caso de la Universidad del Sur, que están distribuidos a lo largo de todo el país. Pronto
futuro va a haber otra nueva, la número 29, que va a ser probablemente la de la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela. Es decir, de todos modos son 28 carreras en todo el país. No vamos a leer las 44 competencias, pero estas 44 competencias son las que tienen que cumplir los planes de estudio. En un análisis que hicimos, tampoco vamos a hilar muy fino en esto, pero brevemente, en este momento estamos trabajando con las, creo que lo planteó Juan Carlos al comienzo, casualmente este lunes pasado tuvimos una reunión, estamos co-coordinando lo que es un taller de todas las universidades públicas porque estamos estudiando los contenidos mínimos de la carrera de agronomía, una de las resultados de la regulación por parte del Estado de la carrera es tener precisamente contenidos básicos comunes, es decir, el que estudia en Zavalla va a estudiar el mismo grupo de contenidos básicos comunes que el que estudia en una de las nuevas facultades de agronomía, que es la de Río Negro, por ejemplo, ¿no? Es decir, por decirles, en todas partes vamos a tener este núcleo común de contenidos atendiendo a las mismas competencias, que son las 44 competencias. En un análisis que hicimos, porque cómo se trabaja curricularmente, uno pone las competencias y empieza a pensar de qué manera, qué contenido se necesita que tenga el ingeniero agrónomo para poder cumplir o desempeñar esta competencia. Esto se hace así con todas las competencias hasta plantear el plan de estudios. En un análisis que nosotros ya llevamos haciendo con todas las, cuando digo nosotros digo, es todas las universidades, por supuesto a través de representantes, los secretarios académicos y docentes, titulares de cátedra, etcétera, de las 28 hemos armado, a partir de las competencias del ingeniero agrónomo, cuáles son la cantidad de competencias y cómo están distribuidas por áreas. Bueno, se los digo rápido y traje el número. Por ejemplo, producción vegetal tiene 16 competencias de las 44. Animal, 12 competencias. Fíjense que siempre ha sido una cuestión de... bueno, ahí hay todo un campo de disputa con otra carrera que es veterinaria, ¿no? Pero hay mucho menos carga de competencia y por supuesto también va a haber menos carga de contenidos de producción animal versus producción vegetal. En cuanto, y acá viene lo más llamativo, recursos naturales, que es lo que nosotros ponemos allí, que en realidad leo lo que hemos ubicado así, recursos naturales, conservación y servicios de los ecosistemas y protección del ambiente. Ahí tenemos 25 competencias, pero debo decirles, el pool de competencias propias del ambiente son 4 o 5 competencias en las cuales directamente se habla del cuidado del medio, etc. ¿Esto qué significa? Que va a haber que buscar asignaturas para poder dar respuesta a estas competencias. Les cuento internos. Solamente una facultad tiene una asignatura que se llama Impacto Ambiental y les cuento internos. Algunas tienen como electivas algo referido al ambiente. Les cuento internos de acuerdo al nombre de nuestro congreso. Ética, hay una sola carrera que tuvo ética obligatoria y que en este momento es electiva. Y les cuento internos, dentro de América, esa misma facultad argentina era la única que tenía la asignatura ética. Bueno, y después van decreciendo, ¿no? Es decir, el ingeniero Soria hablaba de lo importante de lo social. Socioeconomía, solamente 15 competencias, se va achicando. Postproducción, solo 4 competencias del ingeniero agrónomo referidas a postproducción y nosotros aquí pusimos todo lo referido a lo ingenieril.
es decir, a diseño de equipamientos, maquinarias, incluso también uso de maquinarias y diseño también de espacios verdes, que es lo ingenieril, decimos nosotros, de la carrera. 4 competencias. Ustedes saben que esto era exactamente invertido al comienzo del siglo XX. Bueno, si es bueno o es malo, esto es una cuestión que es para pensar. Sí. Bien, terminando, hay malas noticias en el mundo sobre la carrera de ingeniero agrónomo. ¿Cuáles son las malas noticias? Que hay muy pocos alumnos o aspirantes candidatos a seguir la carrera de agronomía. Y las pésimas noticias son en que, se los dejo para que ustedes lean, en que en algunos países de la Comunidad Europea, especialmente en lo que es Reino Unido y en lo que es Alemania, se han cerrado muchas facultades de agronomía por falta de aspirantes. Y han aparecido alrededor de ellas carreras de ambientalistas. Sí, está bien. Carreras referidas al ambiente. El problema, y esto de nuevo es lo de Cilia y Caribdis, es ¿quién se ocupará de la producción de alimentos para el mundo? Esa misma producción que planteamos como importantísima, si las grandes casas de estudio están cerrándose. Porque las carreras ambientalistas tienen, nosotros también en nuestra facultad tenemos la licenciatura en Ciencias Ambientales, tienen un perfil totalmente distinto, además de la postura, por supuesto, en Escilia y Caribdis, en un extremo de lo que es, cómo concibe la relación con el medio, ¿no? Por lo cual, las malas noticias son estas. Una buena noticia, la Argentina no sufre tanto esta cuestión. Nosotros más o menos ya hace unos 20 años que tenemos aproximadamente el mismo flujo de candidatos en nuestra facultad para el título de ingeniero agrónomo. Pero, sin embargo, siempre las facultades de agronomía del país es la más chica de todas las facultades, es decir, es la que menos alumnos tiene. Otra noticia regular. Depende esta cuestión de los aspirantes, lo hemos notado porque hemos hecho estudios y seguimientos, depende del pulso de las políticas, de algún modo, generales respecto de la agricultura. Es decir, las sucesivas crisis que ha presentado el agro afecta, nosotros lo vemos claramente, afecta a los, y les digo en series que hemos analizado de varias décadas, ¿no? Afecta el número de ingresantes a la carrera. Esto es también un problema. Y otra cuestión también que marca a todas las carreras del país es la prolongación de los estudios. Si bien las carreras tienen una duración teórica de 5 o 6 años, en general todas eran de 6 años y se ha ido acortando a 5, todas en este momento tienen alrededor de 5 años, en realidad el último estudio que hicimos nosotros de nuestra facultad en 2003 estaba promedio utilizándose 9 años para recibirse. 9 años. ¿Qué pasa? Lo que nosotros hicimos a través de seguimientos de cohortes es ver lo siguiente, que los jóvenes tienen, por lo menos nuestros alumnos, tienen toda una idea de que se han recibido cuando rinden la última materia tipo curso, incluso hacen las fiestas con harina, huevos, etcétera, pero les resta la tesis de culminación del grado. Y ahí es cuando realmente aparecen las empresas, los toman y van a trabajar en relación de dependencia como ingenieros agrónomos, pero aún no poseen el título. Esto alarga, cuando uno hace un estudio estadístico, alarga el promedio de años empleados en la terminación. También otro estudio que hemos hecho determina que dentro de las carreras, esto se hizo
es un estudio que se hizo, Rodríguez Otaño lo hizo y que nosotros le dimos inputs de lo que pasaba con la carrera de agronomía. Es la carrera que menos tiempo se tarda para conseguir empleo. Queda afectada por estos jóvenes que comienzan a trabajar como ingeniero agrónomo sin todavía tener el título. El promedio que encuentra Rodríguez Otaño es 2 meses. Estas son muy buenas noticias para los profesionales. Es decir, lo que hemos detectado es que hay necesidades, hay nichos, la gente se inserta profesionalmente muy bien, pero bueno, también tienen grandes dilemas y el ESILIA y el Caribdis, que también nos compete a nosotros, es realmente el ESILIA y el Caribdis de cómo plantear una producción sustentable, que esto ustedes lo conocen muy bien y este es el gran desafío de esta carrera. Bueno, yo no voy a leer esto en su integridad, pero es evidente que los ingenieros, como decía Ortega y Gasset, para ser ingeniero no basta con ser ingeniero, no basta con una formación. Es decir, yo creo que el mundo del trabajo también de alguna manera se articula con la formación universitaria. La formación universitaria hoy está en revisión. También las asociaciones profesionales en algún momento revisarán las competencias. Aparecerán nuevas profesiones también que harán que estas competencias comiencen a ser compartidas con otras. Hay campos disputados dentro de la profesión. Por último, no olvidarse que los grandes desafíos también requieren de algo que ustedes lo tienen en la propia palabra, ingeniero. El ingeniero es a diferencia de la lengua anglosajona que viene de maquinaria, de engineering, en castellano, ingeniero es aquel que usa el ingenio. Y creo que esto ha dado la profesión innumerables pruebas a lo largo de más de 100 años de existencia de que lo puede hacer y muy bien. Muchas gracias.